Estamos con Gálatas, estamos en el capítulo 5, ya estamos terminando el capítulo 5, todavía nos falta un capítulo más para terminar con el estudio de Gálatas, pero pues todavía nos faltan bastantes horas que seguir estudiando, tal vez 8 o 10 horas más para terminar Gálatas, pero por lo pronto vamos a estudiar una hora más aquí en este capítulo 5 y tal vez no lo terminemos, tal vez nos falte otra hora más para terminar con el capítulo 5 de Gálatas, pero es importante que prestemos la atención que más podamos. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 5, vamos al versículo 24 y versículos 25. Son los versículos que nos tocan estudiar, más el versículo 24 porque el versículo 25 ya lo hemos leído y estudiado un poquito, así de que más el versículo 24. Pero vamos a leer los dos versículos, léalo conmigo. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, leamos fuerte. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Te pedimos, Señor, de todo corazón que nos ayudes a estar prestos a ti, Señor. Que tomemos la responsabilidad, Señor, de no solo venir a este lugar, sino de poner nuestra mente en nuestro espíritu, para que nos reunamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Porque podemos acostumbrarnos a reunirnos, Señor, sin tocar tu propósito, como también podemos acostumbrarnos a dejarnos de reunir, Señor. No tanto no de venir a esta reunión, sino estar aquí y no tocar tu propósito. Tu palabra dice que, Señor, nos debemos de reunir para lo mejor y no para lo peor. Y reunirnos para lo mejor es Cristo. Y llevarnos lo mejor esta noche es Cristo, es la porción que tú tienes para nosotros. Es que tu vida sea impartida una vez más en nuestros corazones. Abre el corazón de tus hijos, Señor, abre el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tu palabra pueda ser implantada, Señor, y así nuestras almas puedan ser salvas. Bendiga a mis hermanos con tu palabra, Señor. Padre Celestial, oramos por todos los hermanos que se conectan por vía Facebook, Señor, que tú también los bendigas a través de tu palabra, aquellos que se van a conectar y nos van a escuchar en otro día, también que al estar conectados, ellos presten su vida y su corazón para que tú les puedas bendecir también con tu palabra. Muchas gracias, sabemos y creemos que tú nos vas a bendecir a través de tu hablar divino. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. El tema que vamos a compartir hoy es crucificando nuestra carne. ¿Cuál es el tema? Crucificando nuestra carne. Este tema es muy importante. Es muy importante. Pero antes de desarrollar este mensaje, quiero hacerles una pregunta. De los que estuvimos aquí el domingo, ¿quiénes recuerdan algo de lo que estudiamos? Aunque sea el tema, hombre, con que el tema se haya grabado, ya con eso me daría. Pero no solo el tema, ¿de qué hablamos? O usted de los que dice, estuvo buena la prédica, ¿y de qué se trató? No sé, pero estuvo buena. ¿Se acuerdan de ese hermano que decía, no hombre, estuvo buena la prédica? Sí, hermano, ¿y de qué se trató? No sé, pero estuvo bueno. ¿Así salimos nosotros o de qué hablamos? Pues si no puso atención, eso ya pasó y se la perdió. No, acuérdense que les encargué mucho que cuidáramos nuestra mente, porque nuestra mente finita es muy fácil de ser distraída.
por no decir que somos fáciles nosotros de ser distraídos, porque podemos estar aquí, nuestra mente está divagando, amén. Y dice la palabra que en sí la mente no puede divagar y andar sola, o sea, o su mente la pone en el espíritu o la pone en la carne, así de sencillo. Si usted la pone en el espíritu, usted es suministrado por el espíritu y usted recibe la bendición de Dios, la vida de Dios. Ahí dice que puesta la mente en el espíritu, hay vida y hay paz. Pero si la ponemos en la carne, y muerte es que estamos separados de Dios. Y separados de Él, dice el Señor, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces es muy importante nuestra mente. Por eso usted y yo tenemos que venir. Calle, pon atención. Pon atención. Usted tiene que estar ejercitando, o sea, seguir aquí ejercitando su espíritu, porque nuestra mente es muy fácil de distraerse. Acuérdense que, ¿se acuerdan del agua que me trajeron? Que no podía estar paradita y rápidamente me quedé hablando yo solo y todos en el agua. Por eso tuvimos que cambiarla inmediatamente, porque rápido nos distraemos. Entonces, pongamos atención. Gracias al Señor que en la repetición, porque nosotros repetimos mucho lo mismo, ¿verdad? A muchos nos critican, porque ay, es lo mismo, ustedes lo mismo y lo mismo, no salen de lo mismo. De que repetimos lo mismo, es verdad, pero de que estamos siempre en lo mismo, eso no es verdad. Porque aunque estamos repitiendo, vamos avanzando. Mire, ya vamos a terminar el capítulo 5, ¿sí o no? Y lo vamos a seguir pues con otra carta. Y así vamos hasta que estudiemos las 14. Entonces poco a poquito vamos avanzando. Pero sí vamos repitiendo porque así es Dios. Dice que Él nos habla como con boca de tartamudo. O sea, nos repite la palabra una y otra vez para que nosotros entendamos, porque Él sabe cómo somos. Amén. Entonces dice el pastor Eduardo que en la repetición está el aprendizaje. Gracias al Señor que a través de que repetimos la palabra, si no la entendiste en el domingo, dices, ahora sí la capté, ¿sí o no? ¿Verdad? El hermano Ceja ya nos habló de crucificar nuestra carne, pero si por algún motivo nos distrajimos, tal vez ahora Dios pues te puede hablar, y gracias a Dios en la repetición. Amén, hermanos. Entonces, ¿se acuerdan algo de lo que hablamos? ¿O voy a predicar lo mismo? ¿Verdad? O no me regreso, no hay problema. Otra vez, hasta que se nos pegue. No, pues yo tengo que seguir hacia adelante, ahí me siguen. Tenemos que avanzar, pero rápidamente te voy a dar un resumen, así como en las novelas, ¿te acuerdas? Que para entrar al nuevo capítulo te pasan un poquito de lo anterior para que te conectes al nuevo capítulo. Así vamos a regresarnos un poquito del domingo, lo que estuvimos mirando el domingo, para conectarnos con el mensaje del día de hoy. El domingo hablamos de 3 puntos muy importantes. Miramos lo que es, primero, lo que es andar en el Espíritu, porque estamos hablando mucho de andar en el Espíritu, pero tal vez no entendíamos eso. Entonces hablamos primero lo que es andar por el Espíritu o andar en el Espíritu. Entonces aprendimos que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, en ese momento que creímos, porque esto es por fe, vino la vida de Cristo como el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, y eso nos regeneró, es decir, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo ser hijos de Dios. Amén. Vinimos a ser de la familia de Dios, la nueva creación de Dios. Amén. Más a todos los que creyeron, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos engendrados
de parte del Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces cuando creímos, en ese momento no solamente fuimos perdonados, sino que también fuimos regenerados. La vida de Dios entró en nosotros. El Espíritu Santo vino a morar dentro de nuestro espíritu. Eso se llama que tuvimos un nuevo nacimiento. Por eso el Evangelio de San Juan, ahí el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Por lo tanto, hoy somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir ahora como hijos de Dios. Tenemos que andar por ese Espíritu. Por eso en el capítulo 5, en el versículo 25, hemos venido mencionando ese versículo, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, porque nos dieron vida por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entró a nuestro espíritu, nos dieron una nueva vida. La vida eterna, la vida de Dios entró en nuestro espíritu. Por lo tanto, dice Pablo, si te dieron vida por el Espíritu, si ahora vives por el Espíritu, si ahora eres una nueva criatura por el Espíritu, entonces camina por el Espíritu. Que tu diario vivir ahora sea por ese Espíritu, para que nosotros pues como hijos de Dios expresemos la vida de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, pues tenemos que vivir como hijos de Dios, porque tristemente lo digo, hay muchos que son hijos de Dios, pero siguen viviendo como diablitos. ¿Sí o no? Son hijos de Dios, pero siguen viviendo como los del mundo. Ahora vas a darte cuenta por qué pasa eso en muchos cristianos. Muchos dicen que no son hijos de Dios, pero yo no puedo juzgarlos de esa manera, porque la palabra dice que si ellos creyeron en Cristo, son hijos de Dios. ¿Por qué andan así? Bueno, ahora lo vas a aprender. Amén. Pero si nosotros somos hijos de Dios, aprendimos que Dios, nuestro Padre, nos mira y dice, tú eres mi hijo. Y Él dice, pues yo quiero ver algo de mí. Un parecido. ¿Por qué? Porque los gatitos, ellos engendran gatitos y tienen la vida de gatito. Los bebés que nacen de los gatos, nacen con la vida de gato. Y por eso es de que ellos viven la vida de gato y se parecen al gato. Lo mismo un perrito. Sus bebés nacen con la misma vida de los perritos, papás, ¿verdad? Y viven como perritos y parecen perritos. Yo a mi perrita le digo, pareces perrita, ¿ah? Porque anda ahí jugando y le digo, pareces perrita. Y como ladra, porque ladra como perrita. Amén. Pues lo mismo, los hijos de Dios, nacimos con la vida de Dios, por lo tanto, tenemos que parecernos a Dios. Así de sencillo. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es y carnal es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, si te regresas atrás, Berna. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu, miren, no dice los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no, nos están dando un ejemplo, porque muchos piensan que solamente hay 9. No, hay muchos, cientos o miles. Nos están dando un ejemplo. Pablo nos pone el Espíritu como un árbol plantado, un árbol que da frutas, que da fruto, frutífero. Amén. Un árbol, dice, miren, el Espíritu Santo es como un árbol que produce fruto. Amén. Por eso, hermano, estamos hablando de que si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios, vivir la vida de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces esa es para que se produzca la vida
o se reproduzca la vida en nosotros y se pueda expresar la vida de Dios, que sus atributos divinos sean expresados en nuestras virtudes humanas. Amén, hermanos. Por eso en el punto número 3 aprendimos que el vivir o el caminar por el Espíritu es para que demos fruto. Pero antes en el punto 2 miramos que hay una posibilidad de que, hay dos posibilidades de que caminemos nosotros. O caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. O sea, nosotros siendo creyentes tenemos esas dos posibilidades. Se puede andar en la carne y se puede andar en el Espíritu. Ejemplo lo tenemos los Gálatas. Sí, porque Dios nos dio un libre albedrío. Dios es bueno. Amén. Porque Dios quiere que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él. A Cristo no lo forzaron a que viniera a morir por nosotros. A Cristo nunca lo forzaron a que fuera a la cruz del Calvario. Cristo mismo dijo: yo doy mi vida por todos. Yo puse mi vida. Yo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Él fue a la cruz voluntariamente y Él anhela que voluntariamente nosotros también le sirvamos a Él. Nosotros tenemos la responsabilidad si queremos vivir en la carne o en el Espíritu. Usted tiene en su espíritu al Espíritu Santo y usted también tiene en su carne el cuerpo del pecado. Y usted decide, porque usted no puede quedarse neutral, decir a ninguno. No, usted o le sirve a Dios o le sirve al diablo. O se ocupa en Dios o se ocupa en su carne. Amén. Es una responsabilidad nuestra. Pero porque así es Dios. Aprendimos que Dios nos pone en dos caminos. Dice: aquí te pongo en el camino de la vida, el camino de la muerte. Y aquí te pongo en un camino amplio, donde puedes hacer lo que tú quieras, pero hay otro angosto. Aquí no puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Aquí tienes que vivir restringido, ¿verdad? Entonces, pero siempre Dios dice: hey, pero aunque te pongo en dos caminos, te aconsejo que escojas el angosto. Señor, pero sí, yo sé que es difícil, pero vale la vida. Al final es vida. El camino ancho es muerte. ¿Sí o no? Camino de maldición, camino de bendición. Yo te aconsejo que vayas por el de la bendición. ¿Sí o no, hermanos? Para que seas bendecido tú y toda tu descendencia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, pero Dios siempre motivándonos a que nos decidamos por lo correcto, por lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Entonces este caminar, este vivir en el Espíritu es para que se produzca fruto, para que, es decir, para que la vida de Dios crezca en nosotros y podamos todos juntos un día expresar a Dios, ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Entonces, ahora con esto en mente, ya verdad que ya te acordaste. Por eso es bueno la repetición, porque ahí está, ahí aprendes. Pero ahora vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Por eso otra vez te pido, pon atención. Que tu mente, si quiere, ay, ponga atención. Usted mismo en su interior diga: ponga atención. Sí, ponga atención. Yo cuando voy, siempre le digo a mis hijas, a mi esposa: presten atención, métanse a lo que estoy estudiando, a lo que estamos estudiando, y se te va a hacer el tiempo. Mira, cuando te metes o nos metemos en la esfera espiritual, ahí no existe el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. Por eso andamos a las carreras, ¿sí o no? Y por eso ya se pasó y tengo que ir a trabajar mañana ¿sí o no? Porque estamos en el tiempo. Estamos aquí, pues, en la tierra. Pero cuando nosotros nos metemos en esa esfera espiritual, no hay tiempo. Y uno lo puede experimentar, hermano. Cuando menos se acuerda, ya está, hermano, se llegó la hora, se fue el tiempo. Mira, yo salí ahora a la 1, me salí del trabajo para irme a consagrar un ratito. Pues estaba sentado desde la 1 y mi esposa me dijo a las 6, ya son las 6. Dios mío.
¿Sí me entiendes? 5 horas se me fueron así como 10 minutos. El tiempo corre ahí. Pues no hay tiempo. Tú disfrutas. Pero si no te metes en esa esfera espiritual, ¡ay, qué aburrido el pastor! ¡Qué aburrido el pastor! Te entra un sueño como nunca en tu vida. Y aquí pega ese sueño duro. Pero no solo te pasa a ti, eso le pasó a los discípulos, así que no te asustes. ¿Te acuerdas de los discípulos, verdad? Oren, les dijo el Señor, oren aquí. 1 hora se fue a orar y ellos bien dormidos. Y ese sueño que no podían despertar porque lo despertó y le dijo, oren otra vez, y en cuanto se fue, otra vez a dormir. ¿Verdad que así le pega uno ese sueño? Que tú te estás aguantando y no se va, no se va. Te vas al baño, te echas agua, si vienes y en cuanto te sientas, otra vez ahí. Ey, pero nomás se acaba el servicio, bien despierto, hasta te desvelas allá en la casa, no puedes dormirte. Ese es el diablo, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pongamos atención. Lo que voy a compartir ahora, aunque es corto, porque te voy a enseñar 3 puntos otra vez. Aunque es corto, es difícil de explicarlo. Es difícil de explicarlo. Yo trato, o como dice el sabio, uno trata de buscar las palabras, ¿no? Para darse a entender. Entonces, lo que te voy a enseñar ahora es difícil de explicar. Y si es difícil de explicar, imagínate, es difícil de que lo entiendas. Por eso hay que estar atentos. Si nosotros tenemos un corazón así sencillo y humilde y le decimos, Señor, enséñame, revélate a mi vida. Si venimos con ese corazón y con esa fe, Dios te va a bendecir. Así de sencillo, y te vas a ir bien contento, bien contenta. ¿Estamos, hermanos? Entonces, versículo 24 y versículo 25, leamos juntos. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este verso 24, aunque es pequeñito, tiene mucha riqueza, tiene mucho significado ahí en ese versículo. Cuando Pablo dice pero, este versículo 24 hay un pero, y siempre el pero hay que prestarle atención, porque ese pero está en contraste con los asuntos de la carne que el apóstol Pablo menciona en los versículos 19 y 20 y 21. Si nos llevas allá, Berna, y lo vamos a leer el versículo del 21, nos brincamos al 24 para que lo entiendan. Versículo 19, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Lo entendí un poquito más? ¿Cuántos de los que estamos aquí de verdad son de Cristo? ¿O somos de Cristo? Amén. No soy yo muy fuerte, pero lo creo. ¿Cuántos verdaderamente son de Cristo? Pues Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Quiero que prestemos atención.
Pablo dice que los que son de Cristo, ellos han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. No dice aquí que Cristo ya los crucificó. Aquí no dice que Cristo ya los crucificó. Aquí dice que los que son de Cristo, o sea, los cristianos, los creyentes, nosotros los hijos de Dios, somos los que somos responsables de crucificar la carne con sus pasiones. Es usted el responsable, soy yo el responsable, no Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a desarrollarlo esto en 3 puntos. Primer punto, vamos a mirar el hecho que Cristo cumplió por todos nosotros. Amén. Hay algo que Cristo ya realizó por todos nosotros en la cruz del Calvario, y eso tenemos que creer y eso tenemos que experimentarlo. Amén. Para que continuemos con el segundo punto que vamos a mirar ahorita. Primero, miremos el hecho o los hechos cumplidos por Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Qué vamos a ver primero? Los hechos o el hecho de lo que Cristo ya realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Sabiendo esto, tienen que saberlo, todos tenemos que saber esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire bien que no estamos fuera de contexto, es el mismo escritor y nos están hablando algo muy parecido, pero tenemos que prestarle atención. Estamos viendo el hecho o los hechos de lo que Cristo ya realizó por nosotros en la cruz del Calvario, que tenemos que creerlo y experimentarlo. Debemos de saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. ¿Para qué nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo? Fíjese, este es algo que Cristo realizó por nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos trajo con Él, para que nosotros también muramos con Él. Pero nuestro yo, no dice que la carne, que nuestro yo, el viejo hombre, sea crucificado con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que el yo viejo ya no sirva más al pecado. Tienes que entender quién es el viejo hombre. Tienes que saber quién es el yo. El viejo hombre, el yo y nuestra alma es lo mismo. Está hablando de nuestra persona. Está hablando de una alma viviente. Está hablando de nosotros antes de venir a Cristo, gente pecadora, gente caída, porque venimos de Adán. Amén, hermanos, del hombre caído, del hombre desobediente, llenos de pecado, con una carne corrupta, con un cuerpo corrupto, con una carne pecaminosa. El alma, el yo, que somos nosotros, el alma viviente, el yo, nosotros, tenemos la carne de pecado, el alma con su órgano, con su instrumento que es la carne, es para pecar, para solo estar pecando. Entonces, el viejo hombre, el yo, fue crucificado juntamente con Cristo. Allá en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, también nosotros, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Una vez, o sea, nos crucifican, nos morimos juntamente con Cristo, y entonces el instrumento pecaminoso ya se quedó ahí solo. ¿Sí me entienden? Se quedó ahí solo, para que ya no siga haciendo lo suyo. Amén. Pero no solamente nos morimos, sino que dice ahí mismo que también resucitamos juntamente con Él, pero ahora para que viva un nuevo yo,
para que tengamos una vida nueva, para que ahora, hermanos, que nacimos de nuevo, fíjese cómo pasa esto. Naces tú de nuevo, pero sigues con tu misma carne. ¿Qué pasó? Porque todo esto es por fe. Nosotros creímos en Cristo y por fe ya te moriste. Y por fe ya resucitaste. Y por eso vamos a dar este testimonio de nuestra fe a las aguas del bautismo, ¿sí o no? Y ahí, hermanos, testificamos que somos hijos de Dios, que verdaderamente hemos creído para empezar una nueva vida. Entonces ahora ya nacimos de nuevo en nuestro espíritu, pero tenemos esta carne de pecado. Entonces no debemos de olvidar este hecho, que Dios ya nos crucificó, ya resucitamos, pero con un fin, con un propósito de que la carne del pecado sea destruida y nosotros ya no vivamos más en el pecado. Entonces entendamos que ahora lo que tenemos que hacer es, yo soy nueva criatura, soy un hijo de Dios, tengo una nueva vida, tengo la naturaleza divina de Dios que es santa y pura, por lo tanto yo no tengo que seguir viviendo más en el pecado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Hay una responsabilidad, que es el segundo punto, pero quiero extenderme un poquito más, hablando del hecho de lo que Cristo hizo por nosotros, que fue lo que nos predicaba el Ceja. Ahí es un hecho, y tenemos que creerlo y experimentarlo. Siempre tenemos que vivir creyendo, ya me morí, ya estoy muerto, y los muertos ya no pecan. Así de sencillo. Un muerto, como decía el Ceja, ahí está un muerto y usted le dice cosas feas y él no dice nada, aún le saca la cartera y no dice nada. Está muerto, ¿sí o no? Pero dile algo a un vivo, sácale la cartera a un vivito. ¿Ah? Pero ese está muerto, estamos muertos, pero resucitamos y estamos vivos, pero es un yo nuevo, no es el yo viejo, es el nuevo hombre, ¿sí o no, hermanos? Para que andemos en novedad de vida. Pero ahora vamos entendiendo que estamos ahora en esta carne, ¿verdad? Esta carne que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que crucificarla. Vas a mirar al ratito que ahora es tu responsabilidad. Cristo dijo yo, esa no es mi responsabilidad la cumplí. Es tu responsabilidad ahora llevar esa carne a la cruz todos los días para que puedas vivir mi vida, para que pares de pecar, amén, para que sea destruido ese cuerpo de pecado y ya no pequemos más. Nosotros, es la responsabilidad nuestra, amén. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, fíjate bien, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque Él no traía la naturaleza pecaminosa en su carne, pero Él, Cristo, en semejanza de carne, vino aquí como uno de nosotros, ¿sí o no? Se encarnó. ¿Y Él a dónde fue? ¿A dónde llevó Cristo esa carne? Para que nosotros vayamos pues aprendiendo, porque Él nos dejó ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Cristo fue a la cruz, y ahí en la cruz, esa carne fue destruida. Ahí, antes de ir a la cruz, lo azotaron. Y Él fue voluntariamente, porque Él sabía que esa carne tenía que ser desgarrada. Porque si no, no fluía la vida. ¿Sí o no, hermanos? Ese cuerpo tenía que ser quebrantado para que la vida pudiera fluir. Ahora te vas a dar cuenta por qué la vida de Cristo no fluye en muchos cristianos. ¿Por qué la vida de Cristo no fluye mucho en nosotros? Porque no hemos tomado nosotros la responsabilidad
de llevar esta carnita a la cruz. Porque como que si la amamos tanto. Amén. Entonces vayamos viendo que cuando hablamos del alma, cuando hablamos de ese yo que fue crucificado, es el viejo Adán, ¿verdad? Esa vida pecaminosa que se hace una con la carne de pecado. Por eso empieza ese hombre a pecar, a pecar, a pecar. Ese hombre viejo fue crucificado a fin de que la carne sea destruida y ya no andemos pecando. Amén. Ahora ya nació un nuevo yo, nacimos nosotros en Cristo Jesús, una nueva criatura, hijos de Dios, para que nosotros ya andemos en novedad de vida, una vida nueva, una vida santa, pero seguimos con este cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ir teniendo cuidado con este cuerpo, porque es un enemigo que nosotros tenemos. Ahora dentro de nuestro espíritu, ahí está el Espíritu Santo, Cristo como el Espíritu que nos anhela a nosotros. Pero también hay una carne fuera de nosotros que nos anhela a nosotros. Por eso dice Pablo que hay una guerra entre el espíritu y la carne, para que nosotros no hagamos lo que queramos. O sea, hermano, nosotros no podemos, o sea, por eso le digo, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Ajá. O sea, de que esto es tremendo, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque Él anhela que se cumpla su voluntad, que vivamos para Él, para que cumplamos el propósito de Él. Por eso Él nos anhela, mira, a nosotros. Pero también la carne dice, pero también yo te anhelo, para que tú seas una persona pecaminosa, ¿sí? Para que tú hagas lo que a Dios no le agrada. Esa es la carne. En cambio el otro quiere que hagamos lo que a Dios le agrada. Y la carne dice, pero yo me opongo a ese espíritu para que tú no hagas lo que a Dios le agrada, sino lo que yo quiero. Peques, una vida pecaminosa. Esa es tu carne, para que ya dejemos de amarla tanto, hermano. Amén. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo muy conocido, que nos ayuda a entender lo que estamos explicando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entiende el hecho de Cristo, ¿sí o no? Dice, ya Cristo ya realizó que mi viejo hombre, sea crucificado. Y ya estoy crucificado y mi yo está muerto, ¿sí o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y fíjate bien, ya el que vive ahora en mí es Cristo, porque ya resucité y tengo la vida de Cristo en mí. Amén. Ahora hay un nuevo yo, hay un nuevo Pablo. Dice, y lo que ahora lo vivo, porque él ya se murió, pero ya resucitó, ¿sí o no? Ya murió, pero dice, ya resucitó y ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos son de Cristo? Por eso dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado, han crucificado la carne con sus pasiones. Amén. Cristo vive en mí. Soy de Cristo, una vida santa. Pero dice ahora, regresamos, Berna, donde estábamos, en el Gálatas 2:20. Y lo que ahora lo vivo en la carne, fíjate bien, porque ahora dice yo, pero sigo en esta carne. Pero ahora lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, de que la fe es necesaria tanto para experimentar los hechos de Cristo,
como también para tomar nuestra responsabilidad. Para seguir caminata cristiana se necesita la fe. Para venir aquí necesitas venir con fe. Si no, no funciona esto. Entonces Pablo lo que está diciendo es de que ahora que ya estoy vivo, pero todavía estoy en esta carne, ahora lo vivo en la fe. Porque por esta fe yo voy a darle fin a esta carne. Por esta fe yo voy a llevar esta carne a la cruz. Voy a llevarla al sufrimiento. Voy a llevarla a que sea crucificada para yo poder experimentar a ese Cristo maravilloso. Amén. Por eso el segundo punto es que nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad como creyentes es de llevar esta carne a la cruz. Pero tenemos que primero experimentar los hechos de Cristo. Si no, tú no puedes llevar esta carne a la cruz. ¿Me explico? Por eso te digo que esto es difícil de explicar, difícil de entender, pero con un corazón humilde y una mente bien atenta, nosotros somos bendecidos de parte del Señor. Yo creo que Cristo ya fue crucificado y yo también juntamente con Él resucitó. Yo también resucité para una vida nueva, pero tengo esta carne, pero sigo con la fe, ¿verdad? Y con esa misma fe, hermano, yo puedo llevar esta carne a la cruz. Yo tengo que tomar la responsabilidad de crucificarla. Amén. Pero los que son de Cristo, esta es responsabilidad, han crucificado la carne con sus pasiones. Es un hecho. O sea, tú tienes que ponerte esto en tu mente cada día. Mi responsabilidad es de crucificar esta carne. Ya Dios me puso un ejemplo. Cristo ya nos dio un ejemplo. Tengo que seguir esas pisadas. Él voluntariamente fue a la cruz, perdón. Nosotros voluntariamente tenemos que crucificar nuestra carne. ¿Te va a doler? Claro. Pero a veces no nos gusta sufrir nada en la carne. No nos gusta sufrir nada. Ay, qué frío. Estoy cansado, cansada. Ay, no nos gusta sufrir nada. ¿Te imaginas que la vas a ir a llevar a la cruz? Llevarla a la cruz es de que tienes que sufrir, tienes que negarla, tienes que morirte, tienes que morirse. Amén. Fíjate, por eso te decía de que para crucificar la carne nosotros tenemos que estar experimentando los hechos de Cristo. Tú tienes que estar diciendo: ya fui crucificado, estoy muerto para que esta carne sea destruida, para que no viva más en el pecado. Así de que, carnita, también tú te vas a la cruz. Muérete. Uno tiene que negarse. ¿A dónde vas? Está bien frío. Vamos a la cruz. Pero no, vámonos a la cama, mijo. Mañana vas, mañana oras. Tengo pasión de ti, ¿verdad? Ah, bueno. Y luego sacan las cosas. Ay, me conecto por internet, y ni se conectan. Amén. Para nosotros poder crucificar la carne, es necesario el ejercitar nuestro espíritu. Es necesario el estar viviendo por el espíritu. Es necesario el espíritu, hermano. Por eso dice Pablo que los que son de Cristo sí pueden crucificar su carne y sus pasiones. Sí pueden, porque para crucificar la carne es necesario el espíritu. Nadie que no tenga el espíritu no puede crucificar su carne. Por eso un incrédulo, ¿cuándo va a parar de pecar? Un incrédulo es, hermano, olvídese, no estoy diciendo de ese hermano, sino usted, ese hermano, ese no para de pecar, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Dios. Usted y yo lo tenemos, por lo tanto sí podemos parar, pero sí podemos llevar a la cruz ese espíritu, pero usted tiene que ejercitarse, usted tiene que ser obediente al Espíritu, usted tiene que estar experimentando la vida de Dios, lo que Cristo ha realizado por el Espíritu en nosotros, y podemos llevar esa carne a la cruz. Por eso, si alguien
que es nacido de nuevo, alguien que es cristiano, alguien de nosotros que no ejercita su espíritu, alguien de nosotros que no vive por el espíritu, ese día lo vivió en la carne, no la crucificó. Así de sencillo. Por eso te decía el domingo, si usted, hermano, le pasó el día sin ocuparse en el espíritu, usted lo ocupó en la carne. Y no estamos hablando de que puras cosas pecaminosas, no. Hay cosas que hacen buenas, pero no son agradables al Señor. No están tocando el propósito de Dios. Amén. Porque Dios nos crió para su propósito. Y podemos hacer muchas cosas, pero no es el propósito de Dios. Mira, aquí está el banco. Este banco se hizo con un propósito de que yo me siente, pero aquí tengo el agua. Y es útil, ¿sí o no? Pero no está tocando el propósito. Usted está sentado y se duerme ahí, pues está ocupada la banca, pero no es el propósito de que usted esté sentado, pero no para dormir en la cama. Amén. Entonces a veces hacemos cosas y estamos ocupados, pero no en los propósitos de Dios. Dios nos crió para Él, para su propósito. Amén. Entonces, si nosotros nos ocupamos en el Espíritu, tú puedes crucificar la carne. Todo aquel que ejercita su espíritu, vive por el Espíritu, es guiado por el Espíritu, le es fácil llevar su carne a la cruz. Pero no digas que es fácil llevar tu carne a la cruz cuando ni siquiera pasas tiempo con el Espíritu. Mira en Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24 y 25. Porque, Mateo, ¿estoy bien? No, a ver, ven, ayúdame. Es donde dice, el que quiera, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿verdad?, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A ver si me lo encuentro. Si no, ayúdenme, porque de tantos versículos aquí puse la cita mal. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es 16:24, gracias, Bar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Cristo o de los discípulos? ¿De quién es la responsabilidad de crucificar la carne? ¿De Cristo o de nosotros? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo? Pues tome su cruz cada día, y entonces puede seguirme. Si no, ¿cómo vamos a seguir al Señor? Porque esta carne lo que quiere es que ella nos quiere a nosotros para que no sigamos a Cristo, para que no hagamos la voluntad de Dios, sino para que sigamos viviendo una vida pecaminosa. Para eso nos quiere la carne. Pero el Espíritu Santo nos quiere también, y ahí está, vengan, pero si alguno quiere venir a mí, crucifique su carne, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es de una vez, esto es de todos los días. Desde temprano, carnita a la cruz, tu lugar es la cruz, tu lugar es la cruz. Y cuando tú sales con eso, hermano, oh hermano, tú eres de bendición para mucha gente allá afuera. Hagan lo que te hagan, tú expresas la vida de Dios, porque andas tu carne está crucificada y no puede andar haciendo sus cosas. Pero nos agarren con esa carnita no crucificada, hermano, olvídate. A puro pelear. Amén. Pero quiero que miren, pues, que la responsabilidad no es de Cristo. Él ya tomó su responsabilidad de morir por nosotros y crucificarnos a nosotros ahí, pero también resucitarnos y darnos vida. Pero tenemos esta carne, y esta carne es nuestra responsabilidad llevarla a la cruz. Amén, hermanos. Mira, Colosenses capítulo 1, versículo 24.
para que nos vaya quedando en claro que estamos hablando la palabra del Señor. De estos mensajes usted no escucha mucho. Ahora me gozo en lo que padezco. Fíjate, Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Y dónde lo está padeciendo? Pues lo está padeciendo en su carne. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate que Cristo no lo sufrió todo. Cristo no lo sufrió todo en la cruz del Calvario. Porque Cristo es tan bueno, dijo, les dejo algo a ustedes también para que ustedes sufran como yo. Oiga, ya ni aquel borrachito que canta, sufrir me toca a mí en este mundo. Y nosotros los cristianos no queremos sufrir. Sí. ¿Qué fue lo que Cristo cumplió? ¿Cuáles fueron los sufrimientos que Cristo sí cumplió en la cruz del Calvario? Él lo sufrió todo para salvarnos a nosotros. Él lo sufrió todo para perdonarnos y salvarnos y darnos vida eterna. Cristo lo sufrió todo para salvarnos a nosotros. Pero una vez ya estando salvos, dice Dios, ahora les toca a ustedes otra responsabilidad de que sufran por mí, de que sufran por mi causa, de que sufran para que mi iglesia sea edificada. Fíjate bien, para que la iglesia, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, es el mismo Cristo sufriendo dentro de nosotros, pero ahora por su iglesia. Dios nos incluyó en Él, hermano. Él nos hizo parte de su obra y como Él sufrió por nosotros y su anhelo es la iglesia, pues entonces nosotros tenemos que sufrir por la iglesia. Pero ¿por qué muchos de nosotros no queremos sufrir nada por la iglesia? ¿Por qué nosotros no nos interesa, nos vale la iglesia? Perdón la expresión, nos vale la iglesia. ¿Por qué, hermano? Ahora no voy, me vale. Perdón la expresión. Pero a muchos sí nos vale. Nos vale un queso, pues. Para que no esté pensando mal. O sea, no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a crucificar nuestra carne. Y por eso resultamos en lo que a Dios no le agrada, hermano. Miren lo importante que es el crucificar nuestra carne. Cuando yo estoy dispuesto a crucificar mi carne, yo soy de bendición para la iglesia, soy de bendición para mis hermanos, soy de bendición para otros hermanos. Cristo menospreció su vida hasta la muerte. Y sabes, ahí resultamos nosotros, por la obediencia de Él, resultamos nosotros experimentando el perdón y la salvación de Dios. Quiero que vayamos mirando que por la responsabilidad nuestra de crucificar nuestra carne, muchos pueden salir beneficiados. Muchos de nuestros familiares pueden ser salvos. Muchos de nuestros hermanos pueden ser edificados, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en vida, porque yo tomo la responsabilidad de crucificar mi carne. Muchas veces en la iglesia no hay mucho crecimiento, ni espiritualmente, ni en membresía, porque no tomamos la responsabilidad, no tenemos la mínima de sufrir, ¿no? Nos da vergüenza hablar de Cristo, nos da vergüenza predicar el Evangelio, nos da vergüenza, porque no hemos entendido. Para eso hay que crucificar nuestra carne, porque nuestra carne no quiere que hagamos eso. ¿Me explico, hermanos? Pablo entendió lo que Cristo hizo y entendió lo que era su responsabilidad, pero siempre experimentando los hechos de Cristo. Porque vuelvo a repetirlo, si tú no experimentas lo que Cristo ya hizo, tú no vas a tomar responsabilidad en lo que no te corresponde a ti. Tú no vas a crucificar la carne si no estás involucrado con la vida del Espíritu, porque para crucificar la carne se necesita el Espíritu. Por eso dice Pablo que los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu, esos, los que andan por el Espíritu, esos pueden crucificar su carne. Porque mira cómo circula esto. Si yo camino en el Espíritu,
crucifico mi carne. Si yo crucifico mi carne, camino en el Espíritu. Si yo camino en el Espíritu, crucifico mi carne. Y al ser crucificada la carne, sigo viviendo por el Espíritu. Pero si nosotros no vivimos por el Espíritu, no crucificamos la carne, y entonces es cuando empezamos a ser descarriados, empezamos a pecar, empezamos a vivir y hacer lo que a Dios no le agrada. Empezamos a vivir nuestra propia vida, empezamos a vivir para nosotros y no para Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de ejercitar el Espíritu, dejamos de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, por lo tanto no podemos crucificar la carne. Amén. Porque solo los que son de Cristo pueden crucificar la carne con sus pasiones. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. ¿Te acuerdas que con eso terminamos el domingo? Primera de Pedro capítulo 4, donde dice: basta ya, hombre, basta ya. Tenemos que decir un basta ya, porque ¿te acuerdas que terminamos poniendo el nombre de nosotros? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, fíjate bien, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también, armaos, ¿qué? Del mismo pensamiento. O sea, de que esto es de que tú te lo pongas aquí con toda la fe que Dios te dio. Y Cristo padeció en la cruz, mira, en su carne, para alcanzarme, para perdonarme, para salvarme, para darme vida eterna. Pues yo también entonces, para que esta salvación continúe en mí, para que el propósito de Dios acabe en mí, yo pueda ser de bendición para otros, entonces yo también tengo que armarme de este mismo pensamiento. Así como Cristo fue a la cruz, yo también tengo que llevar esta carne. ¿Sí o no, hermanos? Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El que ha padecido en su carne, el que sufre, hermano, el que toma su cruz, el que niega su carne, puede ir en pos de Cristo, puede caminar con Cristo, puede caminar en el Espíritu. Amén. Mira, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué más explicación damos aquí, hermano? Versículo 3, ahí donde dice Pedro: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, en otras palabras, basta ya de estar viviendo como los que no tienen a Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con su pasión. Basta ya, dice Pedro, basta ya de estar viviendo como los gentiles, o sea, como los que no tienen a Cristo. Basta ya. Por eso te acuerdas que terminamos diciendo, basta ya, y ponías tu nombre ahí. Puedes decirlo otra vez: basta ya, calle. ¿Cómo que vaya? Basta ya, calle. Diga su nombre. Sí, diga su nombre: basta ya, calle. Basta ya. Hay que llevar esa carne al pecado. Amén, hermanos. En las concupiscencias, embriagueces, orgías, de disipación y abominables idolatría. Nosotros tenemos que seguir las pisadas, tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Cristo fue voluntariamente, yo también voluntariamente tengo que poner mi carne en la cruz. ¿Me va a doler? Claro que te va a doler. ¿Vas a sufrir? Claro que vas a sufrir, pero es con el fin de que la vida de Dios pueda fluir, hermano. Y nosotros podamos dejar ya esa vida pecaminosa y podamos nosotros vivir la vida de Cristo, hermano. Es que esta carne es la que nos estorba. Y sabes que Dios la dejó ahí. Dios no te la quitó, Dios la dejó ahí para que nosotros tomásemos responsabilidad de que voluntariamente nosotros la pongamos en la cruz, porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios.
Fíjate, ¿por qué muchos cristianos son tan descuidados en su vida espiritual? Porque a veces dan ganas de llorar, hermano. Yo sé que hay gente responsable aquí, pero yo sé que hay muchos que no son responsables. Ni oran, ni leen, ni estudian, nada. Se pasan a veces los días sin nada de Dios. Y ahora te preguntas, ¿y por qué no tengo ganas? ¿Cómo que para qué te preguntas? Es que andas más en la carne. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, son tan descuidados en su vida espiritual? ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, llevan años en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, y no pueden cambiar de vida? Uno los mira, uno dice, ¿hasta cuándo van a cambiar de vida estos hermanos? Hay hermanos que tienen años en la iglesia y todavía cargan rencor en su corazón. ¿Puedes tú creer eso, hermano? Hay hermanos que son hijos de Dios, tienen años en la vida de la iglesia y todavía la traen con algún hermano de su propia congregación. Eso es tristeza, hermano. Hay hermanos que no pueden perdonar una ofensa de su otro hermano. ¿Por qué usted cree que pasa eso? ¿Por qué usted cree que sucede eso? Tenemos hermanos conocidos de años y de repente los ves hablar malas palabras, maldiciones. A mí me da escalofrío, hermano. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Se les salen las maldiciones. ¿Sabes por qué se les salen las maldiciones? ¿Sabes por qué se les salen las malas palabras a estos hermanos? ¿Ah? Porque ellos andan en la carne. Porque ellos no han tomado su responsabilidad de crucificar su carne con sus pasiones. Porque ellos no la pueden crucificar porque ellos se la pasan más en su carne que en el espíritu. No ejercitan su espíritu. No están, hermanos, no están experimentando los hechos de Cristo, lo que Cristo ya realizó. Eso nos va a llevar a que tomemos nosotros responsabilidad. Por eso no somos muy responsables en la vida espiritual, porque se nos ha olvidado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí, hermanos, se nos olvida pues lo que Cristo ya hizo por nosotros. Sabes que aquí estamos no porque nosotros queramos. Nosotros estamos aquí por pura misericordia. Nosotros no merecíamos estar aquí. La Biblia dice que nosotros estábamos en este mundo sin Dios y sin ninguna esperanza. Pero Cristo vino para traernos esperanza, hermano. Para que ahora seamos familia de Dios. Para que ahora seamos herederos de Dios. Pero nosotros hemos tomado muy en poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos ha olvidado, hermano. Hemos dejado de disfrutar todas esas cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nos cuesta crucificar esta carne. Amén, hermanos. Hay cristianos, como lo decía al principio, se aman demasiado. Se aman demasiado. Se aman tanto que no permiten que nadie les dé una mala mirada. No, te voltean a mirar. ¿Qué me miras? Ya no voy ahí porque me miraron feo. Estás tan chulo que si ya estás fea, ¿para qué te agüitas? ¿Por qué yo me voy a agüitar porque me dijeron que estaba feo? Pues ya soy tú feo, ya que estoy. Ya eso ya lo sé. Ya estoy casado. Gloria a Dios. Pero hay hermanos que se aman demasiado. No les puedes tú hacer nada porque ya están, hermano, al tú por tú. Pero cantamos al Señor. Qué triste es eso, hermano. Se aman demasiados que no quieren que ni el viento les pegue, hermano. Se aman demasiado que no quieren esforzarse. Es que estoy cansada. No puedo, pastor, no puedo. Pero temprano sí puede levantarte el jale, ¿no?
Y con gripa, escalofrío, nieve, hielo, trueno, relámpago. Tienes que ir a chambear, ¿sí o no? Fíjate, yo estaba bien malo y ¿dónde vas, mi esposa? ¿A dónde voy? Es que estoy ahí. Acuéstate, hombre, aplácate. ¿Sí me entiende? Y yo para la church, hay que cancelar, No, si eso me costó lágrimas, hermano, porque somos muy débiles. Somos débiles. ¿Cómo te sientes? Me siento morir, cancela. Pues no cancele, háblale a alguien que predique. No, están igual que yo, le dijo. Sí, hermano, ¿a poco no? Pero para el jale, otro día, mira, ahí voy temblando, todo. ¿A dónde vas? Pues es que aplácate ahí, hombre. Soy obediente, me aplaqué. Soy obediente, no soy mandilón. Pero sí nos amamos demasiado, hermano. La falta de madurez espiritual. ¿Por qué, hermano, no hay esa madurez espiritual? Porque hay mucha falta de madurez espiritual en nosotros. ¿Por qué pasan los años y en vez de ir avanzando, vamos para atrás? ¿Por qué será? No tomamos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es crucificar la carne, crucificar nuestra carne. Sabes, hermano, yo me he despertado a las 3 de la mañana y no es casualidad, porque yo sé que hay mucho por qué orar. A veces están los sufrimientos y uno roncando. Uno no puede estar así, hermano. Ahora con nuestros hermanos emigrantes está dura la cosa. Uno tiene que orar por los pobrecitos que no tienen papeles. Que Dios los ayude. Está duro, hermano. Ahorita ya sales y no sabes qué va a pasar ahí. Uno sale, pero a veces es necesario. Pero uno tiene que orar por sus hermanos. Tú tienes papeles, ora por nosotros. Que Dios nos cuide, que Dios nos libre, hermano. Amén. Porque sales y de repente, pues ¿dónde estás? Se fue. Dicen que los Uber andan en joda ahorita para México. Entonces sí está triste. Y yo me despierto a las 3 y empiezan muchas cosas a pasar por mi mente, y es que Dios quiere que oremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tenemos nosotros que estar prestos, y la carnita, pues, duérmete. Uno tiene que decir no. Vamos a orar. Tenemos que empezar a tomar una responsabilidad. Los que son de Cristo han crucificado, fíjate. De una vez te lo dicen que es un hecho tuyo. Han crucificado su carne. Yo te pregunto, ¿tú la has crucificado? ¿Tú la estás crucificando? ¿Cuántos de aquí la están crucificando? Ahora fíjate bien, con esto termino. Tú me puedes decir amén y que sí, pero el domingo vamos a ver. Porque Pablo, antes de cerrar el capítulo 5, Pablo dice, les voy a hacer un examen. A los Gálatas les hace un examen. Y claro que a nosotros también. Entonces, ahorita yo puedo decir, sí la estoy crucificando, la estoy negando, pero el del domingo nos van a hacer el examen. A ver si la estamos crucificando o nomás es puro bla bla. Pongámonos de pie. Por ahora terminamos. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Sé que nos has hablado, Señor. A veces tu hablar no es como lo esperábamos, pero tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Gracias primeramente porque reconocemos que tú tomaste toda la responsabilidad para nosotros. Tomaste toda la responsabilidad para salvarnos. Fuiste a la cruz, Señor, para salvarnos,
para perdonarnos, para justificarnos, para regenerarnos, para traernos a ti, para que seamos parte de tu familia, para que seamos tus herederos, Señor. Muchas gracias por tu obediencia, Señor. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, por todos nosotros. Pero gracias, Señor, porque también tú quieres que seamos parte de ese propósito y para eso nos has dejado una responsabilidad, Señor. Porque, Padre Celestial, tú anhelas que también, Señor, así como tú voluntariamente viniste para salvarnos y moriste en la cruz del Calvario para nuestra justificación y salvación, tú anhelas que cada uno de los que estamos aquí voluntariamente crucifiquemos nuestra carne para venir a agradarte a ti, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a experimentar los hechos que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario para nuestra bendición y salvación, Señor. Que cada día lo estemos experimentando, viviendo, Señor. Que siempre estemos llenándonos con este pensamiento: Cristo murió por mí, yo morí en la cruz del Calvario, pero también resucité para una vida nueva. Ahora camino en esta carne, pero esta carne está vencida por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Ahora esta carne la llevo a la cruz, para que ahora yo pueda vivir para Cristo. Este es algo que tiene que estar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, y claro, siempre con la fe de Cristo. Porque solamente por fe en Cristo podemos lograrlo todo, porque es Cristo quien hace todo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de esta gran gloria. Señor, gracias por mis hermanos. Yo sé que tú los has bendecido, Señor. Sé, Padre, que nos has hablado en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que en esta preciosa noche, al salir de este lugar, vayamos tomando esta responsabilidad. Esta carne, su lugar es la cruz. Padre Celestial, gracias. Despídanos en paz. Lleve con bien a mis hermanos. Regréselos a casita, sanos, Señor, así como los trajiste. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice amén y amén.